Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a nuestro webinar. Soy Maite Larrea de GBCPE. El día de hoy el webinar se tratará sobre madera como material constructivo enfocado en estructuras con madera laminada. Quiero empezar agradeciéndole a nuestra empresa miembro, Maderera Andina, específicamente al grupo Maslam, que nos está apoyando hoy con la coorganización. Silvia Gutiérrez, que es jefe comercial de la División de Proyectos de Madera Andina, va a estar con nosotros el día de hoy como ponente. También nos acompaña Pedro Ospina, que es gerente general de Ospina Ecuador, y Filú Fresho, perdón si lo pronuncio mal, que también es gerente general de Las Manos Socias en Ecuador. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado puntuales. Hemos esperado un par de minutos para que los profesionales se puedan conectar. Entonces, quiero darle el pase a Silvia para que pueda compartir su pantalla y empiece con la ponencia del día de hoy. Silvia, te doy el pase para que puedas compartir tu pantalla. Perfecto, gracias Maite, gracias a todos los que están conectados. Por favor, me comentan si ven mi pantalla, primero que nada. Maite, ¿me puedes Todavía, confirmar si se ve? sí, todavía no la vemos. Ahora creo que sí. Ya, perfecto. Perfecto. Ok, bueno, como Maite les comentó, lo que vamos a hablar de hoy es sobre estructuras con madera laminada, ¿no? Tenemos dos invitados súper especiales, así es que yo voy a tratar de no abarcar mucho tiempo en esta pequeña introducción, hablando sobre la compañía, que es Madera Andina, y luego para poder darles el pase a ellos. Entonces, bueno, mi nombre es Silvia Gutiérrez, yo trabajo en la división de proyectos de Madera Andina, que tiene el nombre de Maslam, ¿no? Es el área de la compañía a través de la cual nosotros desarrollamos proyectos con madera laminada y CLT, que es lo que vamos a explicar ahora. En la agenda de hoy tenemos una pequeña introducción de mi parte, y luego les doy el pase al ingeniero Pedro Espina de la compañía Ospina en Ecuador y al ingeniero Filou Farciu de la compañía Las Manos Sucias también de Ecuador, quienes nos van a explicar, nos van a comentar sobre sus experiencias y algunos ejemplos que ellos han desarrollado en Ecuador, que es un país que está muy cerca de nosotros y que tiene muchos proyectos como era laminada. Tienen proyectos bastante interesantes, así es que ahí lo vamos a comentar. Bueno, sin más, vamos a dar esta pequeña introducción. Para los que no nos conocen, nosotros como Maderera Andina somos el principal importador de madera certificada en el país. Tenemos ya 50 años en el mercado local. Creo que hay un micrófono Porque abierto. Ahí está, gracias. Bueno, les comentaba de la compañía Maderera Andina. Es una compañía que tiene ya 50 años en el mercado local y somos los principales importadores de madera certificada aquí en el país. Y nosotros tenemos algunos canales de venta a través de distribuidores, por ejemplo, y también tenemos un área de proyectos, que es en el área en el cual yo pertenezco, con el cual nosotros nos enfocamos en el desarrollo de proyectos a la medida, con madera laminada y CLT. Nosotros además somos los líderes en fabricación de embalajes de madera, con madera andina. Como vemos aquí en las fotos, esta es la foto de nuestras oficinas en Lurín, donde contamos también con un centro de distribución de 20.000 metros cuadrados. Algo muy importante es que contamos con la certificación FSC como cadena de custodia. Y por supuesto que pertenecemos al Green Building Council de Perú desde el año pasado, ¿no? Así es que lo que les quería comentar un poco más es que, bueno, que este material ya está aquí, ¿no? Que diversos profesionales, arquitectos, ingenieros, diseñadores, que en algún momento viajan o visitan otros lugares o les llega información y se piensa que el material no lo tenemos aquí todavía y le queríamos contar eso, que sí, nosotros somos quienes podemos suministrar las piezas de madera laminada para el proyecto y como propuesta de valor nosotros damos digamos, una asesoría. Nosotros podemos asesorarlos en su proyecto, no diseñamos, ¿no? Nosotros trabajamos de la mano de los arquitectos, recibimos el proyecto de arquitectura, pero sí los podemos asesorar en qué especie utilizar, en algunas dimensiones, previas revisiones técnicas que hacemos internamente, ¿no?
Entonces, como se ve en la gráfica que muestro ahí, es algo muy general de cómo se desarrolla el proyecto, ¿no? Primero se hace un modelado, luego del modelado se tiene que hacer un análisis estructural y luego ya pasamos a la propuesta con madera laminada. Yo sé que tanto Pedro como Filu van a hablar más a detalle de esta parte, de su experiencia en los proyectos de Ecuador, entonces no quiero entrar a mayor detalle, pero básicamente es cómo se trabaja, ¿no? Algo muy importante en el caso de la madera laminada es que son elementos prefabricados, ¿no? A ver, vamos, no me estoy adelantando un poquito. Entonces, para los que nunca han visto el material o no saben de qué se trata, la madera laminada es un elemento estructural, ¿no? Es un material altamente resistente, además es sostenible, ¿no? En relación a, o sea, más sostenible que trabajar con concreto o hormigón, acá decimos concreto armado, ¿no? O el acero, en la industria de la construcción, ¿no? ¿Y qué logramos con ese tipo de material? Pues lo más importante es que, bueno, estéticamente es mucho más atractivo, pero también es una estructura más liviana, con lo cual estamos contribuyendo a la reducción del impacto ambiental, ¿no? Aquí tenemos dos fotos que resumen lo que es la madera laminada y la madera contralaminada o CLT. Ponemos todos los nombres porque si ustedes, por ejemplo, buscan información, si les interesa este material, que yo creo que sí, y comienzan a buscar información, lo van a encontrar como glulam, lo van a encontrar como madera laminada encolada o madera laminada, lo van a encontrar como GLT, ¿no? Todos esos nombres responden a los elementos lineales, como el que vemos acá a la izquierda, ¿no? ¿Y cómo se forma? La madera laminada no es un listón de madera como tal, ¿no? Pasa por un proceso que nosotros lo explicamos en el webinar anterior, pero para resumir, pasa por un proceso de encolado, ¿no? Como vemos aquí, que se forman varias capas, luego pasa por un prensado y luego ya se le da la forma que requiera según el proyecto, ¿no? No es que tengamos, digamos, quisiéramos, ¿no? Pero no es que tengamos en stock columnas de tanto por tanto, vigas de tanto por tanto. Normalmente se trabaja a la medida de cada proyecto. En el caso del CLT lo mismo, ¿no? Solo que en este caso los listones van intercalados perpendicularmente, ¿no? Tenemos en un sentido, luego en el otro, y así se va tejiendo. Y lo que logramos son superficies, ¿no? Entonces, con la madera laminada, lo que voy a hacer, o lo que voy a realizar en una construcción, van a ser las columnas y las vigas, y con el CLT puedo hacer muros, pero normalmente se utiliza para entrepisos, ¿no? Eso es en resumen lo que es el material, solamente para un recordar de lo que vimos en el webinar anterior. Estas son las especies que se utilizan, ¿no? Para construir con madera tenemos que trabajar con madera que provenga de plantaciones o bosques certificados, ¿no? Y que tengan cierta calidad estructural, ¿no? Eso está normado, pero básicamente son, en el caso del pino, las maderas con las que trabajamos es el pino Oregon o amarillo del sur, Estados Unidos, el pino radiata que viene de Chile y el abeto que viene de Europa, ¿no? Em, Algunas cualidades únicas, solamente como resumen otra vez, como un poco refrescar la presentación anterior. Primero que nada, que la madera viene siempre de un bosque certificado, ¿no? Entonces eso nos asegura de que estamos trabajando con un material sostenible. Es el único material carbono neutral, eso lo explicamos la vez pasada, ¿no? Porque la madera secuestra el carbono como en sí la madera, y luego además si le sumamos el aporte que tenemos por no utilizar otro material, entonces es un material carbono neutral. Es mucho más ligera, nos brinda mayor confort a los espacios, ¿no? Porque la madera, cuando se trabaja como madera laminada, lo vamos a ver en los proyectos que nos presenten Pedro y Filú, la madera queda expuesta. Entonces, le da una calidez adicional a los espacios, lo cual tiene beneficios no solamente en el confort, sino también, por ejemplo, si es una escuela, una universidad, una oficina, en el rendimiento, ¿no? Bueno, seguimos. Otra cualidad interesante es su resistencia al fuego, ¿no? Que tiene que llevar cierto cálculo para sobredimensionar la pieza, pero también tiene una resistencia interesante, lo mismo con la sismoresistencia,
Las estructuras son más livianas, con lo cual resisten mucho mejor los sismos, ¿no? Algo muy importante, y es algo que siempre vemos en obra, es el tiempo de montaje. Como las piezas son prefabricadas, llegan a la obra para armarse como un Lego, entonces nosotros reducimos el tiempo de montaje y reducimos el personal también. Y es una obra limpia, ¿no? Con lo cual trae muchos beneficios al medio ambiente y al propietario, ¿no? Por supuesto. Algo que yo siempre menciono son las posibilidades de diseño con la madera laminada, ¿no? Eh, Tenemos muchos ejemplos en el mundo, ¿no? Y la mayoría tiene ciertas cosas en común, como las fotos que he encontrado por aquí, ¿no? Por un lado, que podemos lograr luces amplias, ¿no? Se habla de 25 a 30 metros, depende por supuesto, de previo cálculo, depende de las dimensiones, pero podemos cubrir luces muy amplias, como las que vemos en estas fotos, ¿no? Además, nos ayuda a crear elementos que no serían posibles con otro material. Podemos crear vigas, bueno, rectas, vigas curvas, vigas con doble curvatura, ¿no? Hay un radio mínimo, por supuesto, pero es de 2,5 si no me equivoco. Pero podemos lograr todas las formas que vemos aquí, ¿no? Ambos proyectos están hechos con madera laminada. Luego, como mencioné, ¿no? Las piezas se fabrican a la medida de cada proyecto. Por eso es que no es que se maneje un stock digamos, de piezas, porque si vemos, por ejemplo, tomando de referencia solamente estas dos fotos, cada proyecto es diferente, ¿no? Entonces, se trabaja siempre el proyecto a la medida. Las piezas de madera llegan codificadas. Primero llegan, en nuestro caso, ¿no? Acá en Perú, lo que hacemos es que llegan a la planta, en la planta le damos el último acabado, que puede ser un color, una tonalidad, o colocarle los anclajes, por ejemplo, los conectores, que es muy importante para instalar hacer construcción con la madera. Y luego ya llega la obra totalmente codificada para que se ensamble como un Lego, ¿no? Entonces es algo bastante fácil de utilizar. Y la prefabricación lo menciono bastante porque es una de las ventajas principales del material, porque nos ayuda a optimizar recursos, ganar tiempo y sobre todo, y muy importante, nos ayuda a generar una obra limpia y menos ruidosa, ¿no? Que va de la mano, creo, con que todos los que estamos aquí presentes estamos buscando realizar. En cuanto a aplicaciones, no voy a entrar al detalle de cada una, solamente les mostraba esta foto para que vean la cantidad de aplicaciones diversas en las que se puede utilizar, ¿no? Realmente no hay un límite. El límite va a ser, de repente, si hago luces muy largas o tengo elementos demasiado esbeltos, pero como vemos acá tenemos estructuras bastante imponentes que funcionan muy bien, ya sea solas o en combinación con el acero cuando se requiera, se le pone un refuerzo, ¿no? Pero tenemos ejemplos bastante interesantes en todo el mundo y no tan lejos, ¿no? Ahora nos van a contar un poquito el caso de Ecuador, tenemos proyectos en Chile. Aquí tenemos algunos que hemos comenzado a desarrollar. Yo solamente les quería mostrar uno que es el que se mostró en la charla anterior, el webinar anterior, que fue el mes pasado, que la Cama CM Arquitectos, específicamente Marta Morelli, hizo su presentación sobre este proyecto que está ubicado en Miraflores. Para los que no lo conocen, la Alianza Francesa está sobre la avenida Petit Ours y está todo hecho en madera laminada, ¿no? Es rojo porque el proyecto lo mandaba así y tiene una pigmentación especial para darle esa tonalidad sin quitarle la veta, ¿no? Si ustedes algún día les invito a ir, porque realmente cuando vas te llevas una idea de lo que se puede hacer con la madera laminada. Acá no tenemos ninguna columna de acero, todo es madera laminada. Lo único metálico que vemos aquí es la base que separa la madera del concreto, ¿no? Aquí de las zapatas. Y bueno, realmente por mi lado, he corrido un poquito porque sí quiero darle el tiempo a nuestros invitados para que nos puedan presentar sus proyectos. Yo solamente quería repetirles que ya estamos aquí para atenderlo cualquier proyecto que ustedes tengan, el proyecto que podamos desarrollar. Y aquí les dejo mi QR con mis datos de contacto.
Entonces le toman una foto y bueno, nada. Muchas gracias y le doy el pase a Pedro Espino. Silvia, muchas gracias. Un gusto con todos. Les agradezco por el tiempo y por eh, participar en este webinar. Les comparto un poco nuestra presentación, que en parte es una idea básica de lo que hemos hecho y un poco los conceptos y criterios que hemos aplicado a las estructuras de madera. Eh, bueno, primero mi nombre es Pedro Espina, yo soy gerente y digamos que diseñador principal de nuestra empresa. Quiero agradecerles a Madera Andina, a Rotoblas y a Maslan por involucrarnos y invitarnos a este webinar. Creo que todos estamos en el mismo equipo de querer promover más este tipo de estructuras por las ventajas que tiene, sobre todo en la parte ecológica, sostenible y demás. Entonces, creo que es importante unir fuerzas entre muchos para promover más, sobre todo en Latinoamérica, porque siempre estamos un poco rezagados en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas, en cosas innovadoras sobre todo. Un poco para comentar brevemente nuestra experiencia. Nuestra empresa tiene más de 40 años. Principalmente es en estructuras de acero y estructuras mixtas, más que nada acero hormigón. Tenemos más de 120 edificios construidos en Ecuador, de los cuales alrededor de 20 edificios hicimos en Colombia. Específicamente estructura de acero mixta con hormigón, que es un elemento muy ecléctico y optimizado. Y de estos 40 y pico años, 5 años estamos metidos ya en la madera, específicamente en la madera laminada, estructuras de madera laminada. Tenemos alrededor de un poco más de 20 proyectos entre diseñados y construidos, porque nosotros hacemos diseño y construcción, y aproximadamente es alrededor de unos 10.000 metros cuadrados de diferentes proyectos en los que hemos participado. Ya yendo un poco más a la parte técnica, tenemos un código de construcción, al igual que el Perú tiene su propio código de construcción, al igual que Colombia. Tienen sus detalles o sus capítulos en cuanto a madera. El Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú es bastante bueno, incluso en la parte de bambú, de guadúa. Pero bueno, en madera de todas maneras también tiene sus especificaciones. Ya en cuanto a un detalle, digamos un diseño más detallado, es bastante amplio el Eurocódigo, que lo aplicamos bastante. Y en ciertos aspectos también el código italiano, de donde viene Rotoblas. También el código americano, en ciertos aspectos lo hemos aplicado para muchas cosas. Y también va muy de la mano también con el acero. Entonces ha sido un gran complemento para muchos de los proyectos que hemos hecho. Y ahí también se aplica los códigos y normativas de acero, especialmente el de Estados Unidos. En cuanto a unas características generales, para poco complementar lo que ya comentó Silvia y entiendo han visto en webinars anteriores, es un material muy fácil de manipular. En un proyecto incluso se hizo con madera de balsa, que después hablará y les comentará Filu, pero estaba encantado con eso porque eran elementos extremadamente livianos y fáciles de manipular. Desgraciadamente tienen una deficiente resistencia en cuanto a conexiones, pero eso es cuestión de diseñar de acuerdo a lo necesario. Entonces, tiene una solución. También es una gran ventaja para ciertos proyectos que pueden ser alejados a la ciudad o de complicado acceso, que se pueden utilizar equipos inalámbricos. Entonces se vuelve algo muy práctico para poder manipular y aplicar, también incluso poder irse digamos, moverse en altura con equipos livianos y pequeños como son estos. También lo que mencionaba Silvia es material sostenible, amigable con el ambiente,
es totalmente reciclable y también tiene una cadena clara de, digamos, cultivo, proceso y en este caso laminación en el lugar. Entonces tiene baja contaminación en cuestión de transporte. De ahí un resumen rápido de las partes de la madera y sus propiedades y sus características. Es un material, y en cuanto a, las propiedades mecánicas, es un material complejo porque es anisotrópico, por lo tanto tiene un comportamiento diferente de acuerdo a la dirección y el tipo de esfuerzo que se está analizando o verificando. A diferencia del el acero, que es bastante isotrópico, el hormigón no es isotrópico, pero es menos anisotrópico que la madera. Entonces, digamos que en este sentido la madera puede ser considerado el material más difícil de diseñar en comparación al hormigón y al acero. Y eso demanda de mucha atención a detalles, mucha atención a, a todo lo que le involucra dentro del diseño estructural y verificación. También en cuanto a la diferencia de maderas, eh, casi todo, la mayoría de los conceptos de diseño, tanto en resistencia propia del material, así como a sus conexiones, todo está directamente vinculado a su densidad. Entonces, hay una clasificación medio general de las maderas en cuanto a su densidad y eso es lo que muchos lidera en la parte de diseño de su resistencia, de su comportamiento. La ventaja de la madera encolada, la ventaja de la madera encolada es que se puede dar uso de madera de elementos más pequeños, pues se lo optimiza de mejor manera y a través de las uniones finger joint se puede dar continuidad a los elementos para que se logre formar lo que es ya un elemento, digamos, entero y puede tener grandes luces como también pequeños y también una infinidad de secciones. Ahora se ven edificios de 15, 18 pisos en otros países en Europa y tienen elementos de secciones muy grandes que actualmente aquí no se puede hacer, o al menos en Ecuador no se puede hacer todavía, pero existe la tecnología y esperemos que eventualmente podamos también ir hacia allá. Otra complicación de la madera es que como depende y digamos que se comporta en función de su contenido de humedad, son factores también que importa de acuerdo a dónde está ubicado el proyecto, si es que es un lugar de alta humedad. Por ejemplo, Quito tenemos una humedad muy baja, entonces realmente tenemos poca preocupación o poca problema con la humedad. Eh, Como habrán visto en el pasado, es importante que la madera esté en un punto de humedad no más allá del 15%, lo ideal es un 12%, de hecho la laminada no debería superar el 12%, y al menos para Quito no sufre una adquisición de humedad porque tenemos un clima seco, pero es un factor importante para considerar en otras partes, dependiendo de dónde es el proyecto. Perú tiene igual la parte andina, que igual es seca, o la parte de la costa, que sí tiene humedad y son factores por considerar. Otros factores importantes de la madera es que la madera, al igual que el hormigón, pero en una escala mayor que el hormigón, se deforma con el tiempo, tiene una afluencia en el tiempo donde, digamos que relaja sus esfuerzos y eso genera que vaya deformándose con el tiempo y son cosas que deben considerar en el diseño a largo tiempo. Y lo que también ya mencionó Silvia sobre la resiliencia que tiene ante los incendios, eh, habrán visto un poco el comportamiento que tiene y la carbonización es la que protege al interno de las secciones y basta sobredimensionarlo para que pueda llegar a tener la resistencia y soportar cargas aún después de haber perdido un poco de volumen eh, debido al incendio. Y esto, de hecho, en un proyecto que no es nuestro, pero de colegas nuestros, sobre todo del fabricante de elementos laminados aquí en Ecuador, desgraciadamente pusieron a prueba en una casa, obviamente por accidente,
y se confirmó que un elemento que estuvo más de 2 horas y media o casi 3 horas en incendiados, no sufrió ningún tipo de colapso estructural ni ninguna deficiencia estructural. Perdió algo así como un 15 o 20% de su volumen superficial, pero eso le permitió que se mantenga estable. En cuanto al análisis estructural, es igual que cualquier tipo de estructura, se hace un análisis tridimensional. A diferencia del hormigón y el acero, es principalmente un análisis lineal, no hay plastificación, hay ciertos niveles de plastificación de uniones gracias a los tornillos, pero principalmente es un diseño completamente lineal. Es más, el código no permite, no permite aplicar conceptos o tipo de resistencias plásticas. Debe ser completamente lineal. Y al igual que todos los análisis que se hacen de estructuras, hay el análisis sísmico estático y dinámico. eh, y al igual que el Perú, en el Ecuador tenemos un altísimo nivel de riesgo sísmico. Entonces, pues por eso es lo importante de analizar la estructura al mismo nivel de detalle que se analiza en acero o en hormigón. Obviamente, muchos de los programas no están construidos o diseñados o, digamos, establecidos para la madera. Entonces, se requiere un esfuerzo adicional para poder generar todas las verificaciones y, y poder llevar a un diseño correcto y seguro. Entonces, de nuevo, también hay la complicación de la anisotropía que tiene la madera y se necesita una verificación detallada de todos los tipos de cargas y de esfuerzos que pueda tener la madera. Entonces, se hace igual un diseño estático y dinámico, en este caso dinámico, para, digamos, que cumpla con todos los requisitos sísmicos en resistencia, en deformación, eh, todo lo que involucra dentro del código de construcción. También se hacen análisis de detalle, digamos, análisis más detallados cuando hay uniones complejas, principalmente vinculadas al acero, pero de todas maneras, en ciertos casos, por cuestiones arquitectónicas o estructurales, sobre todo arquitectónicas, diría yo, es el principal factor de por qué se hacen ciertos detalles. Demanda de un análisis un poco más exhaustivo y más detallado de la- de los elementos y de las conexiones. También en algunas situaciones hemos hecho pruebas de carga. Esta prueba se hizo en la Universidad Central del Ecuador, aquí en Quito. La hacemos bajo la norma CTM de 198. Esta madera es obviamente la madera que tenemos aquí. Esta es una madera de pino radiata que es cultivada en campos certificados. Es también procesada aquí y también es laminada aquí. Aquí hay una industria muy pequeña todavía de, de laminado. Eh, en ciertos aspectos todavía es medio artesanal porque no hay todavía una industria bien desarrollada de, para producir en madera laminada, pero todo está dentro de las normativas europeas y americanas en cuanto a tipo de pega, de procesos, nivel de presión, etc. Y con las pruebas que se han hecho, se han verificado que vaya de acuerdo a los diseños. En este caso se puede observar que el comportamiento efectivamente es bastante lineal, es frágil, tiene una rotura, una pérdida rápida de la resistencia, no tiene realmente una utilidad, aunque hay ciertos casos que puede llegar a tener una pequeña fase de plastificación, por así decirlo, pero en realidad es nulo y el código incluso recomienda no tomarlo en cuenta. Y vemos que tanto el modo elasticidad como la resistencia va bastante de acuerdo a lo que estamos considerando en los diseños. Eh, ya en cuanto a la estructura en sí y al diseño, las estructuras de madera demandan de
muchísimo detallamiento, que nosotros estamos en gran parte acostumbrados porque el acero también demanda de mucho detalle, pero yo diría que la madera demanda de aún más detalle, porque involucra la madera en sí, detalla, por ejemplo, detalles de destajes, detalles de cortes, detalles de placas de acero, detalles de tornillería. Hay que cumplir con las separaciones de la tornillería, tanto separaciones entre bordes, separaciones entre tornillos, detalles de placas que deben ir avellanadas, porque claro, Rotoblas tiene muchos tipos de tornillos que sirven para diferentes tipos de aplicaciones y cada tipo de tornillo demanda de su detallamiento. Como digo, hay tornillos de cabeza avellanada, hay tornillos de cabeza plana y todo eso involucra que se necesite mucho detallamiento en la parte de planos, porque también esto es crítico para que Filu, que les comentará en cuanto a la parte de montaje, es importantísimo para que él entienda muy bien qué concepto, qué detalle, qué conexión estamos aplicando y que a él le permita llevarlo a la realidad. Tiene que haber una conexión exacta entre lo que se está diseñando y lo que se hace en obra, porque estoy seguro que en Perú, al igual que en Ecuador, hasta hace poco se construía casas y estructuras de madera de manera artesanal, sin mucha técnica detrás, sin mucha ingeniería detrás, y mucho se hacía al ojo, mucho se hacía a resolverlo en obra. Pero a lo que estamos apuntando todos es al mismo nivel de detalle y de especificación que se tiene en el acero y en el hormigón armado. Y por lo tanto demanda de muchísimo detallamiento. Ya en cuanto al tipo de estructuras que nosotros hemos aplicado y también se ve en otras partes del mundo, hay una infinidad de opciones. Hay una infinidad de mezclas entre elementos de hormigón armado, elementos de acero, elementos de madera con acero, madera con hormigón armado. Y nosotros tenemos bastante costumbre por lo que hacemos, utilizamos desde hace muchos años elementos compuestos de acero y hormigón, que permite optimizar mucho la estructura porque utiliza lo mejor de las propiedades del hormigón con las mejores propiedades del acero. Y lo mismo estamos haciendo en estructuras de madera. Estamos aprovechando las bondades del hormigón armado con las bondades de la madera para generar elementos más eficientes. Y principalmente hemos usado vigas mixtas de madera con losa de hormigón. Estos tornillos que pueden ver en estas fotos son tornillos de Rotoblas que son específicamente diseñados y han sido creados para conectar las vigas de hormigón con la losa las vigas de madera con la losa de hormigón. Entonces, eso también tiene muchas ventajas porque nada ha sido improvisado. Toda la tornillería que hemos aplicado tiene un propósito específico y en ese sentido Rótolas ha sido muy, muy útil porque cuando queremos aplicar algo existe el tornillo o el sistema específico para eso y eso nos ha permitido también desarrollar muchas opciones de tipos de estructuras y de soluciones. Entonces, en este caso, como les digo, las vigas mixtas de madera con losa de hormigón se optimizan drásticamente porque crece su resistencia y su rigidez 2, 3 veces. Y ya que la estructura de madera puede llegar a tener un costo un poco mayor, es necesario darle estos niveles de optimización para que darle la oportunidad de competir con el hormigón y con el acero. Entonces nosotros hacemos mucho esfuerzo y mucho énfasis en optimizar al máximo las estructuras, cumpliendo con todas las seguridades requeridas por los códigos de construcción nacionales e internacionales, para que podamos tener una estructura competitiva. De lo contrario, no hay campo para la madera porque simplemente se vuelve un elemento de extremo lujo y ese no es el objetivo. El objetivo es que sea una alternativa adicional a lo que es ya el hormigón y el acero. En el caso de estas vigas es interesante porque
debido a la limitada opción de madera que había en esta obra que es fuera de Quito, se hizo una viga triple mixta. Es una viga de madera que tiene una conexión a la losa de hormigón superior y también tiene una pletina de acero en la parte inferior que también hace su aporte estructural. Entonces, es una viga triplemente mixta que fue la única solución que se encontró porque en 6 metros, con una sección de madera tan pequeña, no había una alternativa, ya que es una cubierta accesible para poder tener algún evento o alguna fiesta o algo por el estilo. Y en cuanto ya a las estructuras y a tipos de estructura, tipos de elementos, tipos de conexiones, como les comentaba antes, va muy ligado a la parte arquitectónica. Muchos de los detalles que ustedes ven aquí y van a ver en los próximos van ligado al detalle arquitectónico que el arquitecto quiso que sea en esa manera. Entonces, en la mayoría de los casos, nosotros debemos acoplarnos al detalle que está buscando el arquitecto y tenemos que darle una solución segura para que vaya de acuerdo a lo que el arquitecto está buscando. A veces sucede que a lo que quiere el arquitecto no hay cómo, por ejemplo, en el diseño original, estos elementos verticales que se le llamó en el proyecto caballetes, en realidad tenía secciones más delgadas. El arquitecto quería que tenga una influencia menor en su sección, pero desgraciadamente fue necesario que sean de mayor sección para que puedan tener la resistencia necesaria para mantener la seguridad de la estructura. Y el arquitecto tuvo que aceptarlo, pero también van a ver en muchos de los proyectos que no se ven las placas de acero, porque en la mayoría de proyectos, por gusto de los arquitectos, nos piden que las placas y la tornillería o las conexiones no sean vistas, quieren ver lo más limpio posible la madera. Y en eso también Rotoblas ha sido muy útil porque tiene varios sistemas que se pueden aplicar para tener placas internas. Una de las ventajas de tener placas internas dentro de la madera es que la madera le protege a las placas ante incendio. Entonces, eso es un beneficio de tener placas internas porque de lo contrario, placas externas pueden ser vulnerables al incendio, que como tal vez sabrán, el acero, uno digamos, problemas es que es vulnerable al incendio ya que pasando cierta temperatura, alrededor de unos 500, 600 grados, ya pierde bastante su capacidad mecánica el acero. Entonces es un poco vulnerable al incendio el acero. La madera, por lo contrario, es resiliente ante el incendio. Entonces aquí se puede ver que hay mucha mezcla de parte acero. También en este, por ejemplo, se usó cables de acero en este tiene una base de acero, pero la estructura principal de cubierta es de madera. Eh, de la misma manera, en este es interesante porque tiene una luz grande de 18 metros, porque esto es un comedor de una escuela, es un colegio salesiano. En este proyecto es interesante porque para no tener secciones demasiado grandes de madera, se hicieron vigas atirantadas, que es un sistema, o vigas con cables, que es un sistema bastante eficiente, ya que estas vigas tienen 14 metros de luz. Eh, y también estos extremos que ustedes pueden ver que son elementos de acero, en realidad no es tanto una cuestión estructural y después se volvió una cuestión arquitectónica, pero la razón principal de esto fue que por búsqueda de optimizar este elemento, aquí no se logra fabricar, la industria local no logra fabricar elementos de más de 14 metros de largo. Y en esa época solo podían fabricar hasta 12 metros de longitud. Y por lo tanto, empatar para dar continuidad a la madera son elementos más costosos, más complicados y por lo tanto, al final se dio la opción de que para completar la distancia necesaria de 14 metros se podía utilizar elementos de acero en los extremos. Y eso incluso nos benefició para generar una conexión más sencilla del cable, digamos.
Entonces, muchos de los detalles van ligados entre que nos toca adaptarnos a las opciones que tenemos en nuestro país de limitados, digamos, opciones, porque como digo, si necesitaríamos 30 metros, actualmente aquí no hay quien pueda realizar algo por el estilo, entonces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos disponible aquí en el Ecuador y creo que en el Perú debe ser similar. Pero por suerte ustedes tienen una industria grande, importante, que está ya desarrollándose como es maderera andina y eso por eso nos parece interesante porque tal vez puede ser un apoyo para el Ecuador también. Este es el que les comentaba, tiene 18 metros de longitud, que es un comedor de una escuela. Tiene bases de acero que podemos ver después en otra imagen. Este que tiene es un patio central de una casa patrimonial del Centro Histórico de Quito, una casa muy antigua que fue reforzada y también se hizo un patio central adicional que es de madera. Y este, en cambio, por cuestiones económicas, se aplicó una base de hormigón armado que era la opción más económica y se le dio la solución para que pueda funcionar con una base de hormigón. Este también tiene una mezcla de una estructura principal de hormigón armado y encima tiene una cubierta de madera que en este caso sí se aplicó una conexión con placas de acero y siempre tornillería. En este caso de esta casa también se aplicó muchos productos de rótula, sobre todo el objetivo principal, no querían ver ningún tipo de tornillería ni placas de acero y por lo tanto, por ejemplo, estas uniones son las placas de acero con epóxicos, que es un tipo de unión muy eficiente. Sí es compleja para Filu la ejecución, pero estructuralmente es bastante eficiente y permite tener una unión muy limpia y, digamos, estética. También hemos tenido proyectos muy particulares como esta estructura, una triangularización, digamos, de esta fachada que es estructural. Y también tiene su mezcla con el acero, que de nuevo todo fue a raíz de deseos de los arquitectos hemos tenido que adaptarnos y darle solución para que se vuelva en realidad. Y con diferentes tipos de aplicaciones de tornillería, de epóxicos y demás, hemos dado soluciones. Un factor importante que no mencioné antes en la madera es que los factores sísmicos en madera son más altos que en el acero y en el hormigón armado, justamente porque es un material que no tiene ductilidad. Entonces se lo diseña más cercano hacia algo elástico y eso demanda que se consideren fuerzas sísmicas mayores que en el caso de acero y hormigón armado. También la particularidad de este proyecto es que es todo curvo, entonces un poco la distribución y el trazado fue un poco complejo, pero afortunadamente todo quedó correcto. Y incluso este proyecto, así como varios de nuestros proyectos, han sido aprobados por el municipio, o sea, han tenido revisiones y auditorías estructurales y se han llevado de acuerdo a todos los códigos y normativas estructurales. Aquí también se puede ver un poco la conexión que se realizó solo a raíz de tornillería, madera. Este es un proyecto reciente que hace poquísimo terminamos. También tiene una mezcla de acero y madera que en el próximo diapositiva les quiero mostrar. Es muy interesante porque tiene 18 metros de apertura porque es un lugar de eventos que tenía importancia en cuanto a su amplitud y su espacio libre para el flujo de un evento. Y sobre todo porque tiene unas largas vigas curvas. Estas vigas tienen 14 metros de longitud en total y se las fabricó justamente como Silvia mostraba antes. Se pueden fabricar curvas. Sí es más complicado, sí tiene esfuerzos adicionales, los elementos curvos que deben tomarse en cuenta, pero es realizable. Esto, como siempre, fue un deseo arquitectónico, la curvatura
de la cubierta. Y afortunadamente se vieron las soluciones para poder llevarlo adelante. Aquí se puede ver un poco más a detalle los caballetes que se le estaban llamando y los cables también. Esta es una estructura bien particular. Esta es una cubierta de una universidad que está en un quinto piso, que eso generó bastante complicación porque se tuvo que realizar el montaje eh, 20 metros sobre el suelo. Y estas vigas tienen una luz de 21 metros. Se hizo una viga híbrida con acero. El motivo principal es porque cuando ya estaba fabricada la madera, el arquitecto diseñó hacer un rediseño de la estructura porque no estaba conforme con el diseño arquitectónico y por lo tanto tuvimos que darle un complemento con el acero para poder utilizar las vigas de madera que ya estaban eh, fabricadas. Por eso se hizo una viga híbrida acero-madera y en el centro de la luz se realizó esta unión de placas con epóxico para completar los 21 metros porque no se podía fabricar más de 12 metros de madera laminada aquí en el Ecuador. Esta estructura también es interesante porque tiene mucho esta mezcla de acero-madera para generar diferentes tipos de elementos estructurales. Esto es un elemento de arrostramiento que, que se aplicó en el caso de esta estructura, de esta casa. Tiene también, esta casa tenía un muy limitado espesor posible de las vigas para tener altura suficiente de comodidad en la casa y por lo tanto elementos que en madera no se podía cumplir, se aplicaron elementos de acero. Lo mismo acá tenemos una mezcla de acero con madera. Aquí se puede ver también el tipo de conexión que se aplicó en los caballetes, que en gran parte fue un deseo del arquitecto, porque no es del todo necesario una rótula literal, porque esto es una verdadera rótula o apoyo que puede girar, pero el arquitecto deseaba que se tenga ese tipo de detalle y se lo ejecutó en esta manera. También tenemos elementos que se aplican también como cable. Esta estructura se lo realizó porque era lejos de la ciudad, era fácil de transportar y de poder conseguir este tipo de madera y se lo complementó con un tirante que incrementa mucho su eficiencia. Y de nuevo mezclas de acero-madera, siempre vinculado a la arquitectura. Aquí tenemos también, en cambio, columnas curvas. Esto es una pérgola de dimensión eh, significativa. Y de nuevo, por detalle arquitectónico, se deseaban columnas curvas y se lo diseñó y se lo aplicó de acuerdo al deseo arquitectónico. Esta viga de aquí también es lo que le llamamos aquí viga sándwich, digamos que en la normativa americana le llaman un fridge beam, que es un sándwich de acero madera. Y esta viga se lo realizó de esta manera porque en la distancia que tenía de 9 metros, el elemento necesario en madera, el propietario no quería, un elemento como de 60 centímetros de alto, y no quería que sea una dimensión tan grande por el impacto visual. Por lo tanto, se hizo una viga sándwich con acero. Si pueden alcanzar a visualizar, hay una línea muy delgada, que es el elemento en una placa de acero, y de esa manera se logró solucionar que no tenga una disrupción entre la madera y el acero, sino que se ve que la casa es completamente de madera. De nuevo, aquí tenemos muchas mezclas de acero y madera, todo debido a la necesidad arquitectónica. Tuvimos que adaptarnos con diferentes soluciones, pero gracias a diferentes tipos de tornillería y placas y elementos también de acero y demás, pudimos aplicar lo necesario. En este es interesante porque se logra ver justamente la losa de hormigón armado, que incluso a los arquitectos es un detalle que les gustó, y ya que la losa va a ser aplicada, qué mejor que
utilizarla para optimizar y mejorar la viga de madera, que como les digo, puede duplicar o incluso triplicar tanto su resistencia como su rigidez. Aquí tenemos de nuevo las mezclas con el acero. Tiene un apoyo en acero, de acuerdo a siempre la arquitectura, tiene sus sistemas de conexión, placas con tornillería específica de tornillería acero-madera. Y en esta también es interesante ver, por un lado, cómo tiene su apoyo al hormigón, cómo tiene entre partes de madera, no tiene ningún tipo de elemento visto, todo tiene tornillería escondida por deseo del detalle arquitectónico. Aquí también tenemos una mezcla acero-madera y también la peculiaridad de que es una cubierta semi-inclinada en la parte superior y digamos que el complemento con la madera en la zona social, digamos. Ya en cuanto a proyectos que están en proceso actualmente, tenemos este que tiene la particularidad de que eh, tiene madera estructural, tiene tapial, que no estoy seguro cómo lo llaman en Perú, aquí se lo llama tapial, que no es lo mismo que el adobe, porque el adobe son más o menos bloques o ladrillos de tierra. Este, en cambio, es paredes que han sido con encofrados, se ha ido compactando la tierra. Estoy seguro que también lo hay en Perú, pero no sé si se llama igual. Y también tiene elementos de piedra estructural, al igual que la madera. Es un tipo de estructura que es altamente ineficiente, por lo tanto, son deseos de los propietarios, deseos de los arquitectos, pero son estructuras altamente ineficientes que eh, creo que no es tanto el objetivo que tenemos en cuanto al desarrollo de la madera como elemento estructural más general y global y competitivo ante el acero y el hormigón armado. Este es un proyecto que se diseñó para la Escuela Politécnica Nacional, que es la Escuela Politécnica, la Universidad Politécnica de aquí de Quito, del Ecuador. Y es un proyecto bastante interesante porque tiene grandes luces y tiene pisos muy altos, que un poco para referencia, se tiene que una persona, tiene casi 6 metros de altura cada piso, es un centro de innovación de madera con equipos donados desde Alemania para promover el uso y el desarrollo y el estudio de la madera. Estos proyectos también este proyecto están actualmente construyendo en Galápagos, es un hotel lujoso en Galápagos y es totalmente en madera. Están actualmente construyendo la base, digamos, la losa base, y esperemos en pocos días o pocas semanas, Filu de hecho ya va a viajar a Galápagos para iniciar con este proyecto. Este proyecto es muy interesante porque es un proyecto que se realizó en el viejo aeropuerto de Quito, cuando el aeropuerto está ubicado dentro de la ciudad hasta hace unos 6 años posiblemente. Y se está readecuando los espacios internos para utilizar estas oficinas. Y este proyecto fue desarrollado y promovido y es financiado por una empresa de Corea del Sur. Y esta empresa de Corea del Sur hizo una auditoría tanto de la arquitectura como de la ingeniería y todo cumplió con todos los requisitos de estructura bajo la revisión de los surcoreanos. Incluso también las gradas, estas escalinatas son también estructurales. En parte tiene CLT, que como mencionaba Silvia, CLT es un elemento muy interesante y se está usando muchísimo en otras partes del mundo, pero desgraciadamente aquí en Ecuador no lo tenemos y su costo sería muy elevado debido a la importación, pero es un tipo de elemento que nos interesa muchísimo poder desarrollarlo y aplicarlo, y esperemos que pronto, tal vez incluso a través de madera andina, pudiéramos también ya aplicarlo aquí en el Ecuador. Pero sí tenemos mucho interés, que es un sistema muy interesante, muy, muy eficiente, que tiene mucha aplicación.
Y este proyecto también estamos actualmente construyendo. Estamos ahorita generando las bases de acero para después hacer el montaje de todo el, digamos, el cuadriculado de madera y su anillo metálico perimetral. Este tiene un diámetro de casi 15 metros y es una cafetería de una universidad en una ciudad más al sur de Quito. Muchas gracias por el tiempo. Si nos quieren seguir con un poco más de información o incluso un teléfono, estamos a disposición de cualquier cosa. Y también ahí van a poder ver un poco más de proyectos y de cosas que hacemos. Así que, de nuevo, gracias por la atención y por el tiempo. Y le paso la palabra a Filo que cuente la parte ya en obra de cómo se conlleva los proyectos. Sí, buenas tardes, no sé si me escuchan. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, sí, Yes. se te escucha, Filo. Ya, bueno, primero gracias por la invitación, gracias a todos por estar presentes. Bueno, en realidad no les tengo una exposición muy larga, entonces, bueno, quizás ya mucho se ha dicho, quizás podría eh, sumar un par de aspectos y quizás después podríamos proceder a preguntas, quizás si las tienen más específicas acerca de la parte de ejecución, ¿no? de nuestros proyectos. Eh, bueno, básicamente lo que quizás sí quisiera, y un poco en resumen, plantear es que en realidad nunca ha sido tan fácil o digamos práctico construir en madera hoy en día. Eh, yo tengo 25 años de construcción en madera y sobre una escala tan corta al final, muchísimo ha cambiado de manera general acerca de la construcción madera. Desde la aparición de la madera laminada, digamos que se liberó eh, mucho el diseño en términos de aperturas, luces, cargas, lo cual era bastante más complejo o engorroso 15, 20 años atrás, ya que básicamente solo se podía construir en base a un material ya predimensionado en formato tablón o vigas de sección relativamente bajas y de poca longitud. Entonces, hoy en día el aporte mayor de la madera laminada es, digamos, liberar bastante de estas limitaciones que existían hace finalmente bastante poco. Eh, a la par de eso, también toda la aparición de estos accesorios de fijación que realmente se desarrollaron específicamente por unión, por tipos de solicitud de unión, etcétera, etcétera, hace que realmente nunca ha sido tan fácil diseñar. Calcular, no lo sé. Pedro nos estaba diciendo que sí, quizás para la parte de ingeniería todo esto suponía mayor precisión en detalles, en cálculos, o sea, obviamente hay probablemente un trabajo de adaptación un poco más fuerte desde la parte estructural que las demás, pero desde el diseño, desde la arquitectura y desde la ejecución, la verdad que muchísimo se ha, digamos, simplificado. Eh, esto como un punto un poquito en resumen. También quisiera plantear un poquito la obligación a prestar atención a un recurso que mañana, queramos o no, eh, permitirá solucionar parte del tema constructivo mundial. Hay una insostenibilidad, capaz todavía no tan percibida, pero evidente sobre los materiales convencionales de construcción, el hormigón, el acero, los cuales generan unos impactos y unos consumos energéticos que probablemente a mediano plazo no permitirá
digamos, seguir pensando la construcción acerca de estos únicos materiales, ¿no? Entonces, bueno, luego quizás en términos más particular, ya digamos que tenemos la experiencia para empezar a poder cruzar temas de tiempos de ejecución y de costos de la construcción madera versus hormigón o construcción acero. Y también es importante entender que hay la posibilidad con la madera, con la construcción madera, en madera laminada, de comprimir bastante los tiempos de ejecución. En este momento, por ejemplo, como bueno ejemplo, estamos terminando de construir un proyecto que presentó Pedro ahorita, de una vivienda de 280 metros cuadrados, de una sola planta, bueno, de dos plantas en realidad, pero pudimos salir de la ejecución en 8 días. Con un día de grúa, son tiempos súper reducidos que incluso pueden sobrepasar los tiempos de ejecución en acero, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo de ejecución, el tema de costo, todavía estamos en eso, sumando proyectos y tratando de poder conseguir comparaciones. Digamos que hemos logrado que algunos proyectos en madera lleguen a empatar las ofertas en acero, otros proyectos en los cuales efectivamente hay un sobrecosto que puede llegar a ser más significativo, pero digamos que el argumento de pensar que la construir en madera es carísimo y no es viable desde este punto de vista, no es tan cierto. Bueno, básicamente creo que esto es lo poquito que quería añadir a esta conversa. Eh, Quizás si alguien tiene algunas preguntas un poco más específicas, podríamos responder con mucho gusto. Muchas gracias, Filú, y Pedro también. La verdad que ha sido súper interesante contar sus experiencias en un país tan cercano, pero que ya tienen muchísimos proyectos, mucho más que Sí, nosotros, y a eso tenemos que estar encaminados todos. En el chat hay algunas preguntas. Yo no sé si las las quieres contestar tú, lo que habíamos hablado, de ir intercambiando preguntas, o quieres que te vayan haciendo las preguntas ahora. mm, como quiera. Ya. Bueno, la moderadora es Maite, yo un poco que he participado, pero Maite, si gustas, tú nos ayudas con las preguntas. Hola Silvia, sí, ¿qué tal? Sí. Yo puedo ir leyendo las preguntas. Hay dos por ahora, pero igual quiero invitar a los participantes a que abran su micrófono si lo desean o las pueden ir escribiendo en el chat box mientras vamos respondiendo las dos primeras. Entonces, la primera pregunta es de Miguel Ángel y quiere saber cómo es el detalle constructivo de unión entre la madera y el tapial, que Ya, aparentemente es un collarín de viga de amarre sobre el tapial. correcto. Hay una fundición de una cabeza de hormigón relativamente delgada, yo creo que es de 15 centímetros, eh, la cual recibe unas placas metálicas de 10 milímetros, y desde ahí nace dos patas, las cuales permiten realizar la unión de las diagonales, en la foto que enseñó Pedro. Genial, creo que eso responde la pregunta de Miguel Ángel. La siguiente pregunta es de Alberto y quiere saber qué controles y ensayos se realizan para ver la calidad de los elementos laminados. Quizás Pedro podría dar un poquito más de información al respecto. Sí, bueno, respondiendo también un poquito a lo anterior, sí, justamente tiene un zócalo, un elemento de hormigón como cierre o remate del tapial, que es el que genera de arrostramiento al tapial y también genera como base para los elementos de madera.
En cuanto al control, como les pude mostrar en la presentación, tenemos pruebas de carga bajo la norma STM de elementos de madera laminada que en principio deben comportarse o tener el mismo tipo de límite de resistencia y de comportamiento como la madera sólida. Y con eso verificamos que esté realmente dentro de lo que estamos estimando en los cálculos y no sea al revés, que sea un elemento deficiente con lo que se está diseñando. Cada cierto tiempo el fabricante de la madera sí hace también sus propias pruebas y también se hacen pruebas para ver que los elementos no tengan fallas por la pega, porque eh, se usa la pega correcta, una pega de Akzo Nobel, es específica para la madera laminada estructural, pero es importante verificar que su comportamiento esté correcto. Ok, gracias Pedro. Espero que eso haya podido responder la pregunta. Veo que Alberto tiene la mano levantada, pero también nos ha escrito por el chat box. Entonces voy a leer la pregunta y quiere saber si revisan los contenidos de humedad, el adhesivo, de laminaciones, resistencia, etcétera. Sí, 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 se revisa, digamos, todo lo que está dentro de la norma. Eh, Muchos hacen también usan la norma chilena. Nosotros específicamente usamos más la norma americana, pero algunos fabricantes usan la norma chilena porque hay una norma específica para pino radiata de Chile, que para madera laminada, que algunos lo usan para las pruebas que hacen. Y sí, se hacen diferentes tipos de pruebas. Yo diría que principalmente flexión, compresión y corte directo no. mm, Hay unos pocos casos, no hay tanta amplitud porque principalmente los laboratorios en Ecuador están hechos para el hormigón armado y, por ejemplo, para estas pruebas que presentamos nos tocó adaptar, digamos, generar las adaptaciones de los sistemas para que se pueda aplicar a estas estructuras porque no tenían, digamos, los equipos específicos para este tipo de prueba. Tenían solo sistemas universales, digamos. Principalmente porque tienen las pruebas que son más específicas para el hormigón armado. Gracias. Ahora, para hacerle una continuación a la misma pregunta, no sé si alguno de ustedes tres o de repente Silvia sabe si alguna empresa o laboratorio realiza estos controles en Perú. Sí, bueno, yo les puedo responder. Los elementos de madera laminada como tal no se fabrican acá en Perú, nosotros los importamos, ¿no? Nosotros localmente lo que hacemos es darles el último acabado, colocar los conectores que han hablado mucho de la marca Rotoblas, ese es nuestro partner para todo el anclajes, conectores, tornillería, ¿no? Pero las piezas de madera laminada no se fabrican aquí, por lo tanto, esa revisión se hace en el laboratorio, por ejemplo, si traemos las piezas de Chile, pues en ese momento se hacen las pruebas, ¿no? Aquí, hasta donde yo sé, no hay un laboratorio como tal, pero en todo caso me llevo esa consulta para responderla más adelante. Pero es la manera como lo estamos trabajando ahora, ¿no? Genial, Silvia, muchas gracias. Sí tiene sentido que los exámenes y todo lo que se tenga que hacer en el laboratorio venga directamente del país de donde se importa el material. Igual también sería interesante ver si en algún momento se puede fabricar el material acá y también tener un laboratorio local, ¿no? Pero bueno, no hay más preguntas. Por el momento nadie más tiene la mano levantada. Ah, bueno, acaba de entrar otra pregunta. A ver, Miguel Ángel también quiere saber si para comprobar la calidad de los productos de la madera laminada serán ahora de manera internacional. ¿Hay algún estándar a nivel internacional? Sí, yo voy a responder eso y bueno, sí invito a que Pedro y Filú me complementen, ¿no? Lo que sucede es que la madera, para poderla usarla para la construcción, tiene que cubrir ciertas características, ¿no? Hay normativas internacionales, ¿no? Que la GL24, GL28, o sea,
no podemos utilizar cualquier tipo de madera para construir, hablando específicamente del pino, ¿no? Y además, nosotros como empresa enfocada en otorgar siempre una solución sostenible, nosotros trabajamos solamente con madera certificada, ¿no? Madera que tiene certificación FSC, lo cual se valida al llegar al Perú. Entonces, es por eso que por ahora, claro, estamos trabajando con madera internacional, ¿no? Que hay madera, digamos, nacional, buena, por supuesto, hay una madera muy bonita que tenemos, es un poco más difícil de trabajar, un poco más dura, es un poco más cara también, ¿no? Pero todos los proyectos que les hemos mencionado, dígame si me equivoco, Filú o Pedro, son con madera que viene de afuera, ¿no? Más que todo por la certificación. Digamos, en el caso del Ecuador, es solo la fase de laminado, que por ahora es una industria muy pequeña y que está avanzando poco a poco, porque ya en sí la industria de madera, del cultivo de madera de pino, por ejemplo, y el proceso y controles y demás, ya es una industria bastante desarrollada, tiene muchos años y tiene todos los niveles digamos, de calidad y de proceso y demás. Pero ya esa madera que se procesa, con la cual también hacen triplex y hacen OSB y yo que sé, otros tipos de productos de madera, eh, ya en la fase de laminado es en el que todavía se está desarrollando y tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. Entonces, intentamos desarrollar de la mejor manera con los controles de calidad internacionales, pero dentro de la realidad que tenemos como alternativa localmente. Entonces, creo que justamente ese es el objetivo, también impulsar esto para que pueda desarrollarse cada vez más todos los ámbitos que involucran esto, desde calidades hasta controles, hasta diferentes productos y demás. Ok, gracias. Muchas gracias por complementar la respuesta. Veo que hay una persona con la mano levantada. Lucía, no sé si quieres mandar tu pregunta por el chat box o quieres abrir tu micrófono. Buenas tardes. ¿Se me Hola, escucha? Lucía. Sí, Lucía. Gracias. Quería saber, por ejemplo, en Perú, ¿cuál ha sido del proyecto que han realizado? Me parece que es uno. ¿Cuál ha sido el costo por metro cuadrado en usar madera laminada? Y otra pregunta para el equipo de Ecuador era por ejemplo, ellos mencionaron que usan epóxico en el diseño de soluciones de estructuras. ¿Podrían detallar exactamente en qué tipo cómo lo aplican? Gracias. Pedro. Ah, pensé que Silvia quería responder la primera parte. Em, Sigue, Silvia, por favor. No, yo lo único que iba a decir es que es muy difícil, y me imagino que ustedes van a decir lo mismo, ¿no? Es muy difícil dar un precio por metro cuadrado, porque en realidad todos los proyectos son diferentes, ¿no? Entonces, el precio por metro cuadrado va a depender un poco del tipo de vigas que estemos armando, ¿no? Por lo menos acá en Perú hasta ahora ha sido así, o sea, no podemos tener un estándar, porque en un proyecto de repente tenemos vigas más peraltadas, lo cual va a incrementar un poquito el precio del proyecto o viceversa, ¿no? Entonces, eso es lo único que quería comentar sobre el precio. Sí, pero Perdón, adelante. entonces la venta se hace por volumen, Se hace por digamos. Correcto. proyecto, por Sí, proyecto. Proyecto ya ven, o sea, es proyecto global. Así lo manejamos acá y creo que allá también, ¿cierto? Pero por sí, ejemplo por metros cúbicos de madera. Sí, correcto. pero por Exacto. proyecto. Claro, ya. Ok, Quizás desde gracias. Ecuador ya tenemos un poquito más de proyectos ya hechos o cruzables para empezar a ubicar bien este supuesto sobrecosto, ¿no? Eh, entonces, como les comentaba, sí, hay proyectos que sí se han elevado bastante. Por ejemplo, bueno, un edificio de 4 pisos que se hizo aquí, que se hizo a la par de un edificio metálico. Uno recibía las partes administrativas de una empresa y la otra unos laboratorios. Entonces, son dos proyectos que se ejecutaron al mismo tiempo, eh, entregando la construcción de madera antes, pero con un sobrecosto de un poco más del 20%, lo que ha representado una suma significativa de dinero.
pero en muchos otros ejemplos de vivienda, quizás de proyectos no tan extraordinarios, vamos a decir, como una construcción de un edificio, por lo general, con Pedro solemos considerar que estamos entre 0 y 10 a 15% más costoso que en construcción convencional en acero. Para complementar eso, nosotros ya hemos analizado varias veces por intentar promover esto. En promedio nos da que la estructura de madera puede llegar a costar un 15-20% más que en acero, por ejemplo, pero del costo específicamente de la estructura. Y si es que más o menos la estructura, digamos, principal, ¿no? Sin considerar cimentaciones y demás, puede llegar a ser alrededor del 20%, significa que en el costo global de un proyecto, o sea, todo el proyecto con la estructura, los acabados, los vidrios, todo, no llega más de un 3-4%. Entonces, y sin considerar que uno tiene ahorros también, porque la madera cumple dos propósitos, estructural y también estético. En cambio, el hormigón y el acero, por lo general, después demanda de elementos de acabado para taparlo, para darle un detalle y demás. Entonces, la madera, al ya cumplir la función de acabado al mismo tiempo, también genera esos ahorros. Entonces, yo diría que un proyecto puede llegar a costar un 3-4% más, que es un costo absolutamente manejable, especialmente para el nivel que tiene, ¿no? O sea, es algo extremadamente acogedor. Nosotros nos sorprendemos con el fin en las obras porque una obra que está, y pudieron ver en las fotos, un proyecto que está totalmente todavía en construcción, que cuando es en hormigón armado es triste, es sucio, no es tan agradable, al menos para mí personalmente. Ya el proyecto en ese nivel en madera es increíblemente acogedor, o sea, uno ya le siente el calor al proyecto porque la madera es así en cuestión estética. Entonces, depende mucho del proyecto, hay proyectos muy complejos que demandan de costos mayores y por lo tanto depende de cada proyecto. Y en cuanto a las conexiones de epóxico, es un tipo de conexión específicamente diseñada por Rotoblas y bueno, ya existe desde hace bastantes años en Europa y es una placa introducida uno de los detalles que les compartí, tenía mostrado ahí, es una placa que se introduce dentro de la madera a mitad de lo que son las dos piezas que se quieren juntar y el pequeño espacio que queda entre la placa de acero y la madera, del destaje de madera, se vierte el epóxico. Entonces el epóxico hace de conexión entre la madera y el acero. Y eso hace que se genere una transmisión continua entre un elemento de madera y el otro y es como que se comportara como un solo elemento continuo de la longitud que tenga. Gracias. Gracias a todos por la respuesta, Lucía. Espero que te haya quedado todo muchísimo más claro. Ya estamos con la hora, pero creo que igual ya estamos terminando, así que quiero agradecerle a todos los participantes, a nuestros increíbles ponentes. Muchísimas gracias por darnos todos los ejemplos de lo que se está haciendo en la región. Esperamos que muy pronto más personas, más empresas se animen a realizar proyectos de este tipo acá en el país. Silvia, no sé si tienes algunas palabras para finalizar. Bueno, agradecerles a todos por su atención, agradecerles a Pedro y a Filu por su participación, realmente hemos aprendido muchísimo, ¿no? Esperamos seguir en contacto para seguir aprendiendo y hacer tal vez más adelante algo en conjunto, ¿no? Agradecerles nuevamente y bueno, decirles a todos los participantes que por favor se pongan en contacto con nosotros cuando quieran desarrollar algún proyecto con este material y nosotros los podemos ayudar a llevarlo a cabo, ¿no? Eso está. Gracias. Perfecto, gracias Silvia, gracias Pedro, gracias Filu, muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes. Gracias a Recuerden, ustedes. gracias, recuerden que van a Mucho poder ver gusto. el video del webinar en un par de días en nuestro canal de YouTube. Listo, gracias. Gracias, Gracias. gracias, Gracias. buenas tardes. Buenas tardes.